cuando hablamos de colorimetría, antes de ver espectrofotometría, pero de todas maneras es cortito, pero no es necesario que lo veamos. La colorimetría es la ciencia que estudia los colores, caracterizándolos mediante números. Una vez cuantificados, operar con ellos y deducir características de los colores obtenidos mediante mezcla. Por eso es que los vehículos, las movilidades, tienen un código de barra donde especifica el color de la movilidad. Incluso están los números que le corresponden a los colores de su mezcla. Así se logra obtener, digamos, colores idénticos. También averigua las cantidades que hay que mezclar de varios colores elegidos y considerados como primarios para obtener el color deseado. Tiene por objetivo analizar los colores y atribuirles características lo suficientemente precisas para su identificación y posible reconstrucción sin ambigüedad. Entonces ya vemos que la colorimetría es la ciencia que estudia los colores, caracterizándolo mediante números. ¿Ok? Los conceptos básicos, fundamento del color. El color es la sensación visual que se origina por la estimulación de la retina del ojo. Entonces, para nosotros, porque lo vemos, porque lo sentimos con la vista, es una estimulación de la retina del ojo, ¿no es cierto? ¿A qué se debe el color? A qué, digamos, sustancias o cuerpos, cuando son impactados por una luz, esta solución o cuerpo absorbe los colores, o absorbe un color y emite todo. Entonces, por ejemplo, el color que no absorbe es el color que se puede observar. Por ejemplo, el rojo absorbe el rojo y emite todos los colores menos el rojo. El blanco, la luz blanca, emite todos los colores. El negro absorbe todos los colores, por eso es que es negro. Por eso es que el color negro es caliente y el color blanco es más fresco, ¿cierto? El atributo está asociado con la longitud de onda dominante en una mezcla de onda de luz. Si hablamos de una onda dominante, estamos hablando de un color de una longitud de onda. El tono percibido por el observador cuando llamamos a un objeto rojo representa el color, o naranja o amarillo, estamos especificando el tono. La saturación se refiere a cómo de puro es el color, es decir, cuánto blanco se mezcla con él. Se parte del color blanco hasta llegar al color totalmente saturado. La claridad implica la noción que percibimos de la intensidad de la luz en un objeto reflectante, es decir, que refleja la luz, pero no tiene luz propia. El intervalo de claridades está comprendido entre el blanco y el negro, pasando por todos los grises. El brillo se usa en lugar de la claridad para referirse a la intensidad percibida por un objeto con su propia luz, emitida y no reflejada, tal como una bombilla, el sol. Y reflexión es un proceso físico donde un haz de luz que se propaga a través de un medio homogéneo encuentra en su camino una superficie. Este se refleja en ella. Tal fenómeno es conocido como reflexión regular o especular. La ley del Ambrivir nos dice que la fracción de luz incidente que es absorbida por una solución es proporcional a la concentración del soluto y al espesor de la sustancia atravesada. Entonces, la absorbancia es igual
a la concentración del soluto y al espesor. Para que sea igual tiene que haber un símbolo de igualdad que es la sortividad. La ley de Beer, la absorbancia de una sustancia o especie está directamente relacionada con la concentración. Cuando hablamos de la ley de Lambert, la absorbancia está relacionada directamente con el ancho de la cubeta. Y la ley de Lambert de Beer relaciona el ancho de la cubeta con la concentración. Como el ancho de la cubeta y la sortividad, entonces la relación entre la absorción está directamente relacionada con la concentración. La ley de Beer se cumple para cualquier longitud de paso óptico. Se cumple siempre que no se solape la superficie de captura del fotón, es decir, por cambio de concentración en disoluciones diluidas. Los modos de transmisión de las diferentes radiaciones dependen de las características del objeto. ¿Cierto? Si es plano, va a haber una reflexión. Si hay una solución, entonces ahí va a haber un rayo incidente y un rayo transmitido reflejado. La relación entre el rayo reflejado y el rayo incidente nos da la tramitancia. Cuando hay un rayo, un cuerpo, una superficie plana, lo que podemos ver es que hay un rayo incidente, un rayo reflejado y un rayo que es transmitido, en el caso de acá. Sistema de medición del color. Para la evaluación del color se crearon sistemas de medición para poder cuantificarlo y expresarlo numéricamente. Por ejemplo, el sistema HSB o HSI. El color se describe con ayuda de 3 magnitudes: longitud de onda predominante, factor de pureza y luminancia. Entonces, OHCI, que es igual el indicador, es el indicador de la situación horizontal, el HSI, indicador de la situación horizontal, o HSB, que es lo mismo. El sistema RGB, el color se describe a partir de sus porcentajes de red, que es rojo, green, que es verde, y blue, que es azul. Rojo, verde, azul. Donde son colores rojo, verde y azul, colores primarios de la luz. Entonces, este relaciona los 3 colores principales o primarios, y este sistema indica la situación horizontal. Para elegir un color adecuado para muestra resulta muy útil usar la ruleta de colores, la HSB o dijimos que era la HSI. En ella, el matiz se representa por una región circular. Una región triangular separada puede ser usada para representar la saturación y el color y el valor del color. Entonces, el matiz está en la parte superior y si cortamos, tenemos la saturación. Normalmente, el eje horizontal del triángulo denota la saturación. O sea, la saturación va del centro para afuera. Mientras que el eje vertical corresponde al valor del color. Entonces, el valor del color. De este modo, un color puede ser elegido al tomar primero el matiz de una región circular y después seleccionar la saturación y el valor del color deseado de la región triangular. Instrumentos de medición del color. Se tiene los colorímetros y también espectrofotómetros para la medición del color. La diferencia es que el color, como vimos, el colorímetro está diseñado con 3 filtros de color: rojo, verde y azul. Entonces, en un colorímetro, nosotros lo primero que hacemos es, de acuerdo al rango de longitud de onda de la solución, del color de la solución, elegimos un
un filtro. Y después hacemos la calibración y después leemos. Para seleccionar la longitud de onda, ¿no es cierto? En ese es un rango. En los espectrofotómetros, estos están diseñados, como ya vimos, con una red de difracción para separar el haz de color de luz en todo su componente. El monocromador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un colorímetro y un espectrofotómetro? Que el colorímetro se selecciona el rango de longitud de onda mediante filtro. El espectrofotómetro tiene una red de difracción que separa el haz de luz que nosotros necesitamos. Esa parte del colorímetro se llama monocromador. Entonces ahí hay una red de difracción. Descomponemos la luz y después elegimos un rango específico que corresponderá a una longitud de onda específica. Una longitud de onda específica. Por eso que con el espectrofotómetro podemos hacer análisis de los elementos, los cuales tienen una longitud de onda, por lo menos de la mayoría. Y esa parte del instrumento se llama monocromador. Existe una gran variedad de colorímetros y espectrofotómetros de marcas y modelos en el mercado actual con diferentes características según su aplicación. Eso vamos a ver, eso lo vamos a consolidar cuando miremos los videitos. Esto es lo que estaba diciendo. El rayo de luz impacta sobre un prisma. Este prisma descompone la luz. Entonces nosotros tenemos un sistema de difracción o una rejilla o un slim, y entonces podemos elegir una longitud de onda específica. Cuando un rayo de luz solar traspasa un prisma de cristal, el rayo de luz de salida no era blanco, sino que está conformado por un espectro continuo de colores que iban o van desde el violeta al rojo. Entonces podemos ver que una luz natural, donde se encuentran todos los colores del visible, va desde el violeta hasta el rojo. El espectro de color podría dividirse en 6 regiones. Entonces una luz visible está compuesta por 6 regiones. El violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Está facilito de aprenderse, ¿no es cierto? Violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Aunque en realidad ningún color del espectro termina abruptamente, sino que se combina solamente en el siguiente. La luz visible se compone de una banda de frecuencias relativamente estrechas en el espectro de la energía electromagnética. Un cuerpo que refleja luz que tiene más o menos toda la longitud de onda visible aparece como blanco en el observador. Sin embargo, un cuerpo que es propio a reflejar un rango limitado del espectro visible muestra algunas tonalidades de color. El ojo humano solo puede detectar la longitud de onda de la región del visible. Por ejemplo, para este autor, el visible va de 380 a 780. En otro va de 400 a 700. Otro va de 350 a 750. Pero eso está por ahí. Entonces nosotros hemos tomado desde 400 y 750. O 700, nadie se va a enojar. Fíjense que el visible, estamos acá y tenemos los colores. Los 6 colores. El violeta, el azul, el verde, el amarillo, está el rojo y el amarillo, ¿no es cierto? Acá. Este es verde amarillento, o sea, depende de la clasificación. En realidad, los colores que más utilizamos, la región con que está dividida la luz visible, el violeta, el azul, el verde, amarillo, naranja y rojo. Bueno, acá, a esta longitud de onda, así se encuentran los colores dentro del visible. Esto es la luz que nosotros podemos observar o distinguir con la vista. Vemos que después, a mayor longitud de onda de la radiación, viene el infrarrojo,
viene el radar o microondas, viene la radio y después viene la frecuencia extremadamente baja, porque tiene, o sea, la longitud de onda más grande. La longitud de onda aquí va creciendo del rojo para arriba y va disminuyendo del violeta. Del violeta viene el ultravioleta, vienen los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Nosotros llegamos hasta rayos gamma. Y el violeta tiene unas subdivisiones que depende del autor. Fíjense ustedes que la longitud de onda va decreciendo y la longitud de onda está acá. Fíjense ustedes, este es el visible y el visible, el rojo, va aumentando. El infrarrojo se puede leer en micrómetro, el radar en el radar podemos leer ya en milímetros y después en centímetros y la longitud de onda de la radio ya en metros y hasta en kilómetros. La luz ultravioleta va decreciendo la longitud de onda y el violeta ya leemos en nanómetros nomás, los rayos X también. La luz ultravioleta está entre 410, los rayos X están entre 10 y 0,01 y después están los rayos gamma. Fíjense que a medida que disminuye la frecuencia, perdón, la longitud de onda, aumenta la frecuencia cada vez más grande. Fíjense ustedes, 10 a la 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Hz. Y en la medida en que va creciendo la longitud de onda, va decreciendo la frecuencia. A pesar de que el espectro es continuo y por lo tanto no hay cantidades vacías entre uno y otro color, se puede establecer la aproximación mostrada en un cuadro, ¿cierto? Entonces ya hace rato vimos que los colores eran de la luz visible: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, pero no hay un color específico, un color puro. El color que le corresponda a una sola longitud de onda se clasifica como un color puro. Estos otros colores, esta clasificación, solamente son rangos. Por ejemplo, el violeta está entre 380 y 450. Va creciendo. El azul entre 450 y 495. El verde en 495 y 470. El amarillo en 570 y 590. El naranja 590 y 120 y el rojo en 620 y 750. Fíjense ustedes que son rangos. Cuando llueve y luce el sol, cada gota de lluvia se comporta igual que un prisma de Newton, y de la unión de millones de gotas de agua se forma el fenómeno del arco iris. O un objeto es incoloro cuando transmite todas las radiaciones luminosas que inciden sobre él. Así, un cristal es incoloro ya que todas las radiaciones del espectro visible son transmitidas a través de él. Percepción del color. La percepción del color incluye tres elementos necesarios: A, una fuente de la luz; B, un objeto que es iluminado; y C, un observador. No hay otra cosa, ¿no? Tiene que haber una fuente de luz primero, tiene que haber un objeto que debe ser iluminado y un observador que tiene que ver para poder la diferencia. Entonces, está la fuente de luz, que es el sol, un observador, un objeto y un observador, que somos nosotros. La luz es una forma de energía, fuente de luz. La luz es una forma de energía y se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Entonces la luz es una onda de energía y se propaga en forma de onda electromagnética. El objeto, las radiaciones de iluminación son modificadas por el objeto mediante el proceso físico como la transmisión, reflexión, absorción y dispersión. Las proporciones relativas de estos procesos dependen de las características del material, como su forma, espesor, longitud, composición química, etc. Dependiendo de la composición química, van a absorber o van a reflejar la luz. El observador
Los detectores comunes de la luz y el color son el ojo, el sistema nervioso y el cerebro. Fotocolorímetros y fotoeléctricos. Los fotocolorímetros fotoeléctricos es un aparato basado en la ley de la absorción de la luz, habitualmente conocida como de Lambert-Beer. Si hablamos de foto, estamos hablando de foto, de color, una imagen. Mediante este aparato podremos medir la concentración de sustancias coloreadas por la cantidad de luz que absorben o transmiten. La presencia de color indica que la luz blanca que reciben las muestras es absorbida en forma específica. Esto es, algunas longitudes de onda se absorben, dejando en cambio pasar otras. ¿Cierto? Estamos hablando de absorción. La aplicación de la colorimetría se utiliza en diversas industrias como pinturas, tintas, textiles, cerámicos, plástico, papel, automotriz, fotografía, alimentos, cosméticos y farmacéuticos. Una práctica es, por ejemplo, la coloración que tienen, digamos, las bebidas no alcohólicas, como decir la soda. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un color característico que tiene que mantenerse. Tiene una coloración específica. Entonces, cuando hay, y ellos es uno de los parámetros que controlan en su control de calidad. ¿No es cierto? Entonces, ya sea la Coca-Cola, ya sea la Fanta, cualquiera de los productos gaseosos tiene una coloración que es específica para ese sabor, que está relacionado obviamente con el sabor, el color, ¿no es cierto? Juegos ópticos, este apartado pretende desacreditar en medida de lo posible la percepción del color para evitar discusiones como para mí es más azul, para mí falta el fucsia, etc. En las artes gráficas existen herramientas de precisión en las que tenemos que confiar mucho más que nuestra percepción personal, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien ve las líneas perfectamente horizontales, pues lo son, pero nosotros tenemos la sensación de que, por ejemplo, aquí es más ancho, aquí también es más ancho, por la posición de los colores, pero son exactamente paralelas, son líneas horizontales. Aquí los círculos son exactamente del mismo tamaño. Si nosotros nos podemos a mirar, si miramos rápidamente, siempre tenemos la sensación que este es más pequeño que este porque está rodeada de círculos más grandes. Igual esta, como esta es más grande y los círculos son más pequeños, uno tiene la sensación que esta sea más grande que esta de acá de la izquierda, pero en realidad ambas son del mismo tamaño. Conclusiones: la colorimetría ha avanzado en diferentes áreas industriales y su campo de uso están creciendo a la par con los técnicos industriales. El color juega un color importante al caracterizar una forma cualitativa, ya que cuando se presenta más intensidad de color es porque hay una gran cantidad de soluto. Esto solo sucede en soluciones de color. Las soluciones coloreadas, entonces, se debe generalmente a la cantidad de soluto. Otras son coloreadas con sustancias solo que le dan el color, pero también está relacionado el color con la
cantidad de soluto que le estamos agregando, solamente para que adquieran color. En cualquiera de los casos, una se debe naturalmente al color, por ejemplo, de una fruta, de un jugo, por ejemplo, que se debe al color de la fruta, de la uva, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, del durazno. Pero en algunos casos, nosotros también podemos encontrar los mismos colores diluyendo alguna sustancia que colorea el agua, por ejemplo. Entonces, también ese color se logra dependiendo de la concentración, en este caso del soluto, que va a ser el color que estamos utilizando. La percepción del color para cada persona es diferente, ya que intervienen factores como el tipo de luz, las características físicas del objeto y las condiciones del observador. Hasta ahí es todo esto lo que tengo de colorimetría. Ahora vamos a ver el método ICP, que es el método de inducción de plasma acoplado. Bueno, el colorimetría teníamos que dar al comienzo, la anterior semana, cuando comenzamos a ver, tenía que dar el laboratorio, colorimetría, antes pH, conductividad, turbidimetría y colorimetría. Ese era el primer día de laboratorio, pero como ya nos adelantamos, entonces yo me adelanté un poquito para que veamos colorimetría. Vimos en el espectro de la luz, vimos en espectrofotometría, vimos todo lo que es el visible, de 400 a 700 nanómetros, que es la luz visible. Entonces vimos los espectrofotómetros. También hablamos que estos espectrofotómetros actualmente vienen con un rango más ancho, que incluso vienen desde el UV hasta el infrarrojo, abarcando cierto rango, por ejemplo, dice UV visible, quiere decir que viene de 250 más o menos, 250 nanómetros hasta unos 800 o 900 nanómetros. Generalmente viene UV visible, quiere decir que viene partecita del ultravioleta hasta todo el visible, 800 nanómetros, 700, 800 nanómetros. Otros son visibles IR, infrarrojo, pero está un poco hasta 800, 900 nanómetros. Después vimos el infrarrojo, ¿no? Los equipos de infrarrojo que miden, por ejemplo, longitudes de onda desde 700 hasta 1.000.000 de nanómetros. No, 0,7 micrómetros hasta 1.000 micrómetros. Entonces vimos que ahí también, aprovechando que la luz infrarroja es la que excita la molécula, ¿no es cierto? Entonces, al excitar la molécula la hace vibrar, y de acuerdo a las características de las moléculas, entonces nosotros podemos, una vez conociendo el tipo de enlace que tienen las moléculas, podemos elegir longitud de onda y leemos concentración de un compuesto ya conocido. Primero podemos tener un espectro de longitud de onda respecto digamos, por ejemplo, tenemos un espectro de la luz infrarroja digamos, de un compuesto. Vamos a ver un compuesto conocido. Por cada compuesto conocido vamos a tener un pico, entonces sabemos que se refiere a cierto compuesto que tiene cierto enlace. Después podemos identificar, y ha identificado con esa longitud de onda, podemos cuantificar la concentración del compuesto presente. En este caso tiene que ser orgánico. Dijimos que había diferentes tipos de vibración. Entonces también hay compuestos orgánicos que podemos leer en el infrarrojo, como también podemos leer en el ultravioleta. Después vimos el ultravioleta. Entonces vimos que desde 400 a 10 nanómetros se encuentra el ultravioleta en sus diferentes también
divisiones de cercano, mediano y lejano, y también podemos hacer mediciones de concentraciones conociendo la longitud de onda. Ciertos elementos también se leen en el ultravioleta, la concentración. En estos tres tipos de espectrofotómetro, lo que diferencia solamente es la longitud de onda o el espectro, digamos, ¿no? Uno es en el visible, otro es en el infrarrojo, otro es en el ultravioleta. Entonces, lo que se diferencia es la longitud de onda. Los equipos son parecidos. Obviamente cada uno tiene sus características específicas por el tipo de radiación que vamos a utilizar. Radiación luminosa, ¿no es cierto? O la RAN. En este caso, y después vimos los rayos X, la fluorescencia de rayos X. ¿Por qué se produce la fluorescencia? Porque, ¿cómo es que funciona un rayo X? Por ejemplo, vimos que al incidir una luz de longitud de onda más pequeña, por ejemplo, puede ser ultravioleta, rayos X o rayos gamma, en este caso rayos X, al incidir sobre una superficie, hacemos esa energía, esa luz de alta energía hace que un electrón de una capa interna salga de ahí, de su estado basal, y ese átomo quede ionizado, porque al perder un electrón queda con carga positiva. Pero ese espacio que se genera inmediatamente es reemplazado por un electrón de la capa superior y es llenado. Al ocupar ese electrón y volver el otro al estado del electrón que bajó, entonces se produce una radiación, una fluorescencia, que es una luz, una radiación de menor energía que la luz incidente. Luego vimos los rayos gamma. Vimos que los rayos gamma son mucho más, los rayos gamma ya por ejemplo son rayos que no tienen carga ni positiva ni negativa, sino son pura energía. Estos se producen por radiaciones radioactivas. Entonces vimos ahí que se utilizan también en la medición. En los rayos X también, digamos por ejemplo, de acuerdo a los elementos, ellos tienen una emisión de luz característico para cada elemento. Con esa característica nosotros podemos utilizar los rayos X para identificar, cualificar y cuantificar elementos. Los rangos no son está en parte por millón, pero no hay rango todavía demasiado pequeña, cantidades más pequeñas. Después estamos hablando de los rayos gamma. Vimos que los rayos gamma, aparte de ser energéticos, son más difíciles de manejar, pero se utilizan en la actualidad. Por ejemplo, los rayos gamma se utilizan en la desinfección de instrumentos quirúrgicos, se utiliza en la soldadura para la detección, para ver si las soldaduras están. Es una radiografía, es como una radiografía, pero de rayos gamma, para ver cómo son las soldaduras. Eso estamos hablando para controlar un control de calidad de soldadura. Ustedes saben que, por ejemplo, en los sistemas de traslado de gas, digamos, gas de hidrocarburo, gas natural, entonces todas las cañerías, todas las uniones son soldadas. No hay unión que vaya rosca, porque la presión puede que se atornille y se reviente, digamos. Entonces, por eso es que son soldadas, y vimos que tenía una forma de B, esa forma de B en ambos lados de la tubería y a la orilla, en la punta. Entonces, esa B es llenada con soldadura. Esa soldadura, entonces, la hacen técnicos que son especialistas. También, para controlar eso, se controla mediante rayos gamma.
Además, vimos una aplicación que ahora se está utilizando para operaciones en el cerebro, de nódulos blancos, que lo hacen, son específicamente selectivos con usos rayos gamma. Claro que no es solamente el médico que detectó un neurólogo, sino que también hay un especialista, un electrónico y un informático para que va regulando la cantidad de energía que el médico va utilizando para sacar ese tumorcito que hay, digamos, en el cerebro. Son los cuchillos gamma. Bueno, ahora lo último que nos falta ver es el método de inducción de plasma acoplado. ICP por su nombre en inglés. Inducción plasma acoplado, ICP. Y se relaciona con nuestro nombre de otra carrera. Bueno. Entonces, el método ICP, el método analítico de inducción de plasma acoplado, es una técnica usada para detectar las trazas de metales en muestras. Estamos hablando de trazas de metales en muestras. Entonces, no nos olvidemos que la inducción de plasma acoplado. Bueno. Generalmente se utiliza para detectar trazas de metales en muestras provenientes del medio ambiente, que son muestras de aire, muestras de suelo, muestras de traza de elementos en muestras de vegetales. Hay un ICP, hay en medio ambiente, entonces con ese están haciendo mediciones de concentraciones muy bajas en agua. En agua han hecho validación de métodos, más que todo cromatográfico, pero también hay ICP. Hacen la medición y después controlan en el aparato en el ICP, en el plasma, por el método de inducción de plasma acoplado, el ICP. El ICP se ha venido perfeccionando y usando en conjunto con otros procedimientos para el análisis cuantitativo. O sea, tengo aquí, voy a borrar algo que está de más. Un ratito, por favor. Este C está de sobra. Bueno, es un espectrofotómetro igual, pero que está acoplado a un espectrofotómetro. El ICP está acoplado a un espectrofotómetro que hace la lectura para cuantificarlo. Bueno, el objetivo del ICP, la inducción de plasma acoplado, es hacer que los elementos emitan sus ondas específicas de luz, la cual puede ser medida. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer, lo que hace este equipo es que el elemento emita una onda de luz específica de cada uno de ellos y después medir esa luz. Y si la cuantificamos, entonces sabemos también a qué se refiere, porque cada elemento emite una onda de luz específica. Y si la cuantificamos, entonces sabemos, si logramos leer la intensidad, podemos ver entonces su concentración. La tecnología para el método ICP fue empleada por primera vez en 1960 con la intención de mejorar el estudio de crecimiento de cristales. Esta técnica ha ido creciendo, pero sigue siendo un poco complicada. Por ejemplo, vamos a ver después nos va a faltar
todavía ver espectrofotometría de absorción atómica. Vamos a ver espectrofotometría de absorción atómica en la próxima clase. Entonces vamos a ver que tenemos una muestra, hay un nebulizador aquí, fíjense que por aquí entra el argón, el gas que va a arder acá, entonces se produce un vacío y se absorbe la muestra. Aquí se mezcla y al salir por un diámetro muy pequeño acá, esto se forma un spray. ¿Ya? Una cámara de spray acá. Entonces, donde al pasar por acá, la presión del argón, al pasar, absorbe la muestra y nos lleva a la antorcha. Parte de este spray, algunas gotitas tienen que caer, por aquí hay un drenaje. Esa gotita cae, es un líquido de la muestra. Entonces, ese pasa por acá y se forma el plasma. Aquí está ardiendo, hay tres tubos concéntricos. Este es uno que viene a la muestra, hay uno que de refrigeración y otro que trae el combustible. Entonces arde acá, se forma en realidad no arde, se forma un plasma, una mezcla ahí incandescente. Entonces no se evapora, está ahí, está presente. Entonces hay una rendija y hay un detector. Este detecta de acuerdo a la longitud de onda, va a leer la longitud de onda y puede leer la cantidad que hay en esta muestra presente. Esto puede ser conectado a un espectrofotómetro. ¿Cómo trabaja el ICP? El hardware del ICP está diseñado para generar plasma, el cual es un gas con átomos presentes en estado ionizado. O sea, los átomos están en forma ionizada. ¿Qué quiere decir ionizada? Que han perdido electrones y están ahí como ion, en un gas. No están ardiendo, pero están a alta temperatura, están calientes. ¿No? La alineación básica del ICP consiste en 3 tubos concéntricos, todos hechos de sílica o de vidrio, ¿cierto? Estos tubos que son el lazo externo, el lazo intermedio y el lazo interno, forman lo que es la antorcha del ICP. La antorcha está situada entre una bobina enfriada a agua con un generador de frecuencia de radio. A medida de que los gases son introducidos en la antorcha, su campo de onda de radio se activa y el gas en la región del embobinado se hace eléctricamente conductor. La secuencia de dichos eventos forma la plasma. Entonces son 3 tubos concéntricos. Esta formación es dependiente hacia la fuerza de un campo magnético adecuado y el patrón característico de las corrientes de gas que llevan y forman un patrón rotacional simétrico. El plasma se mantiene gracias al calor inductivo de los gases a corriente. La inducción del campo magnético genera una gran frecuencia eléctrica a corriente anular por medio del conductor. El conductor es a su vez calentado por una resistencia óhmica. Para prevenir un cortocircuito, así como una fundición, el plasma debe estar separado del resto del equipo. Son 3 los gases que fluyen en este sistema. En el exterior, el interior y el carrier es el que lleva la muestra. El exterior es frecuentemente argón o nitrógeno. Este sirve para varias cosas, pero en especial para dar mantenimiento al plasma, para estabilizar su posición y para separar térmicamente a esta del tubo exterior. El argón se utiliza como el gas intermedio y como el gas de carrier. El sistema incluye un nebulizador,
que es el que le mostré al comienzo, que sirve para introducir la muestra a analizar. Entonces, aquí se produce la nebulización, la polarización. Entre el argón que es el que pasa el gas que transporta la muestra, que vamos a leer, hay un gas de refrigeración que es el nitrógeno por afuera y argón también por allá. La antorcha, esta es la antorcha. 3, generador de alta frecuencia. Aquí está el generador de alta frecuencia. 4, aquí estamos, ópticas de transferencia y un espectrofotómetro. Bueno, aquí aparecen toda la óptica del equipo y esto va a un espectrofotómetro o espectrómetro. Y una interfaz de computadora que va a transmitir, que nos va a transformar la información. Si hablamos de un espectrómetro, vamos a ver longitud de onda y vamos a ver entonces la intensidad que corresponde a la concentración. Esta interfaz es analógica digital. Y después estamos en un ordenador y pasa a un monitor y posteriormente a una impresora. El ICP necesita estrictamente que las muestras a analizar estén en solución. ¿Se acuerdan que los rayos X podíamos trabajar con los rayos X, soluciones, podíamos con muestras en polvo o sólida? En este caso necesitamos que todas estén en solución. El nebulizador transforma la solución acuosa en aerosol. Esa solución, entonces un aerosol que pasa, en ese aerosol están las muestras del elemento que vamos a analizar o de los elementos que hay presentes en la muestra. La luz emitida por los átomos de algún elemento al llegar a la antorcha, entonces los elementos van a emitir una luz característico y de su longitud de onda característica de cada uno de ellos. Esta luz debe ser convertida a señales eléctricas, las cuales pueden ser medidas cuantitativamente. O sea, la cantidad de energía, la luz que ellos emiten va a una longitud de onda y de acuerdo a la emisión, a la intensidad, podemos transformar esta intensidad en cantidad del elemento que está presente. Pero ya sabemos que cada elemento emite una luz característica. Esto se logra resolver la luz en su radiación, en sus componentes, por difracción. Se mide la intensidad de la luz con un tubo fotomultímetro y el largo de la onda de cada elemento. Entonces, cada elemento vamos a leer la longitud de onda, porque ellos emiten una luz característica. Entonces, hay que leer la longitud de onda de cada uno de ellos. Y la intensidad nos da la cantidad del elemento que estamos analizando a esa longitud de onda. La luz emitida por los iones o los átomos en el ICP son convertidas a señales eléctricas por el fotomultímetro en el espectrómetro. La intensidad de la señal del electrón es luego comparada con la intensidad medida previamente de una concentración conocida del elemento y una concentración es archivada. Además, nosotros podemos hacer pruebas previo con soluciones conocidas, características. Entonces vamos a saber la longitud de onda de cada uno de ellos, vamos a comprobar y podemos guardar el espectro también de la muestra, de muestra conocida. Por eso dice la intensidad de la señal del electrón es luego comparada con intensidades medidas previamente de una concentración conocida del elemento y una concentración archivada. Entonces conocemos esa concentración y vamos a saber la longitud de onda. Comparamos y vamos a ver si es la misma, entonces estamos tratando el mismo elemento. Cada elemento puede tener muchas ondas en el espectro usado para su análisis.
Pero claro está que la selección de la mejor línea de la aplicación analítica requiere de experiencia acerca de las ondas de la inducción de plasma acoplado. La ventaja es la capacidad de cuantificar todos los elementos sin contar el argón. Aragón, dice aquí argón, perdón. Pucha. Ondas de varias sensibilidad disponibles para la determinación de cualquier elemento. Entonces, cualquier elemento podemos encontrar solo sabiendo su longitud de onda, o lo vamos a caracterizar. El método de inducción de plasma acoplado es conveniente para todas las concentraciones, incluyendo niveles de ultratraza a mayores componentes. Entonces, a concentraciones bien bajas podemos leer con este método. Por eso que se utiliza para análisis medioambientales, porque las concentraciones, o para alimentos, porque las concentraciones son muy bajas. Me refiero a las concentraciones de elementos. Por eso elementos traza. ¿Qué es un elemento traza? Un elemento que se encuentra en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades. Algunos de ustedes ubiquen, mientras yo siga hablando, elemento traza para que dé el concepto y todo lo tengamos. Ya, son concentraciones bajas, concentraciones muy bajas, difíciles de cuantificar. Por eso están, por ejemplo, cuando se aplican los fertilizantes, cuando se aplican fertilizantes, estamos aplicando, ¿cuáles son los componentes de un fertilizante? No importa si le pelan. Potasio, bueno, los químicos que componen, a veces amoníaco igual a potasio. Ya, potasio. Urea era. Urea. La urea. Ya, entonces la urea, es un componente proveniente de gas natural que lo sacamos de ahí, ¿no es cierto? Primero el amoníaco y después hacemos urea. Pero los componentes, la urea es un fertilizante, pero los componentes básicos de un fertilizante son NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. NPK. Para siempre ya se van a acordar que los fertilizantes son NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Y en diferentes proporciones, de acuerdo al tipo de qué sé yo, grano, lo que vaya usted a producir, entonces necesita unas proporciones específicas de estos tres componentes. Entonces, eso no hay problema con los fertilizantes, pero cuando tenemos que cuidar la producción, por ejemplo, y tenemos que aparece una plaga, entonces tenemos que echar insecticida. Entonces los insecticidas tienen otros componentes, tienen algunos elementos que son, digamos, que atacan o protegen a la planta, pero que en algunos casos, hasta que crecen, llueve y esos elementos caen al medio ambiente y luego son absorbidos, en algunos casos se quedan en la zona, o normalmente cuando llueve son arrastrados hasta los cuerpos receptores, que son los ríos, o quedan en las aguas superficiales, por ejemplo una laguna, ¿no? Porque ellos escurren y se van generalmente a una laguna o a un cuerpo de agua que sirve de evaporación, digamos. Entonces esas aguas se concentran con algunos elementos que son nocivos. Entonces, ¿qué se hace?
¿qué se hace, digamos, en medio ambiente? Se toma esas muestras, esas aguas que uno cree, porque esas aguas tienen una vida propia. Tienen especies que viven, digamos, si son aguas que duran todo el año, una laguna, un lago, entonces hay especies que se desarrollan por años, entonces son propias, pero a veces cuando la contaminamos o le agregamos un componente extraño, la matamos o ponemos en riesgo, entonces ya aparecen los análisis, los estudios, y entonces vamos a buscar esos microcomponentes que son las trazas de elementos. ¿Alguien encontró ya que era una traza? Con Z, ¿no? Viene siendo todo componente que se encuentra en una proporción menor al 1000 partes por millón o 0.1%. Sí, ok. Estamos hablando ya de concentración. Por eso 0,1%, estamos 1000 partes, y eso 1000 partes por millón es harto, hartísimo. Es 1 miligramo por litro. Menor, ajá, decía menor a 1000 partes por millón. A 1000 partes, ¿no ve? 1000 partes por millón. O sea, sigue siendo, digo, alto en términos de análisis. De análisis de trazas es alto ese valor. Entonces, hay valores que, por ejemplo, para elementos como el mercurio, como el cobre, entonces son altos y están en esas cantidades altísimos. Fíjense ustedes la ley de medio ambiente. La ley de medio ambiente no es una tabla, no sé si la tengo a mano, pero yo prometo sacarle una fotocopia, o ustedes busquen la ley de medio ambiente, en la parte hídrica hay unas tablas de valores, y fíjense ahí que hay una clasificación del agua A, B, C, D. Entonces fíjense que la A, las concentraciones son bajísimas. Aguárdenme un ratito. Bueno, no encontré mi ley, pero les prometo sacarle una foto y subírsela para que cuando veamos, terminemos todo, cuando veamos un poco nos falta todavía la solución atómica, cuando veamos la solución atómica, vamos a ver, ahí vamos a leer pues concentraciones, por ejemplo, le voy a decir, en la relación concentración versus absorbancia, por ejemplo, absorbancia versus concentración, en el eje de las X está la absorbancia y en las Y la absorbancia y en las X la concentración, ¿no es cierto? Y hablamos de la concentración de máximo rango lineal. Entonces, es un punto, el punto cero es agua y el otro punto es la concentración del máximo rango lineal. Trazamos una línea y después dijimos que preparamos soluciones intermedias para ver la linealidad, la respuesta del equipo con respecto a la linealidad. Como es real, entonces tenemos que estar seguros nosotros que preparamos nuestras soluciones bien. Para ver si el equipo está bien, porque como el equipo está sujeto a movimiento, está sujeto a la corriente, está sujeto a que su lámpara se vaya agotando. Entonces hay muchos valores muchas variables que pueden afectar su medición. Entonces nosotros siempre leemos, por ejemplo, la concentración del máximo rango lineal. Es la concentración máxima donde la relación es una línea recta entre absorbancia y concentración. De ahí puedes subir, puede ascender o puede bajar. Entonces, pero ese rango lineal, esa concentración de máximo rango lineal a veces es 5 partes por millón, 3 partes por millón. Entonces es bien baja. Entonces, cuando hablamos de 1000 partes por millón, imagínense, estamos lejísimos, es una concentración altísima para entrar dentro de mi curva. Entonces, si está así, nosotros cuando vamos leyendo, vamos a ver que está muy alta, hacemos diluciones. Entonces, hay que buscar el factor de dilución. Espero que para la próxima clase lo encuentren. Por ejemplo, si yo tengo un ml de muestra más un ml de
del diluyente, que en este caso puede ser agua, sobre el diluyente, el volumen del diluyente. Entonces, esto va a ser igual a 2, ¿no es cierto? 1 más 1, 2, entre 1, 2. Ese factor de dilución, entonces quiere decir que lo disolví 50%, ¿no? Entonces, y si me entra dentro de mi curva para poder leer, entonces yo leo y después al final multiplico mi resultado por 2. Algunas veces tengo que tomar 0,5 ml de muestra, diluirlo, qué sé yo, a 25 o 10, entonces uno no tiene, entonces con la formulita de factor de dilución podemos encontrar fácilmente las veces que tenemos que multiplicar nuestro resultado, ¿no? Entonces, ve que ese valor de 1000 es alto. Pero hay otra definición, la tienen que buscar, que no da valores. Bueno, ondas de variada sensibilidad disponibles para la determinación de cualquier elemento. Esa es la ventaja. Entonces, cualquier elemento puede determinar, menos el argón, porque el argón pues el carrier, el gas de transporte, el gas de enfriamiento, el gas que va a la antorcha, entonces difícilmente vamos a poder leer el argón. El método ICP o de inducción de plasma acoplado es conveniente para todas las concentraciones, incluidos niveles de ultratraza. Fíjense, ultratraza, 1 a 2 partes por millón, a mayores componentes. Los límites de detección son generalmente muy bajos para la mayoría de los elementos, con un rango típico de 1 a 100 gramos por litro. Estamos hablando de 100 gramos por litro. 1 gramo por litro es 1000 partes por millón. Entonces, alto. Entonces, vamos a ver que por ejemplo, la sorción atómica mide más bajo. La mayor ventaja de usar el ICP, al necesitar un análisis cuantitativo, puede hacer un análisis de una muestra y determinar todos los elementos que ésta contiene. Lo bueno es que usted hace un análisis, tiene la muestra y puede leer todos los elementos que ella contiene. El análisis es corto, en corto espacio de tiempo. Es más rápido. Pero tiene su limitante, ¿no es cierto? Ya estamos viendo que es la concentración. Un análisis multielemental puede ser completado en un periodo de menos de 30 segundos y consumiendo menos de 5 ml de solución. Imagínense. Por eso que ahora ya le dije en las películas, en la policía, bueno, en la policía científica, ¿no? Yo no creo que tengamos acá en Bolivia, pero por ejemplo utilizan los ICP, utilizan la inducción de plasma acoplado para hacer determinación. Entonces, con una sola muestra, prepara una sola muestrita y usted tiene todo el espectro de los elementos. Es multielemental y en 30 segundos tiene la respuesta. De ventaja, algunos elementos muy poco estables requieren facilidades especiales para tratar con el plasma radioactivo. El ICP también tiene dificultades al tratar con los halógenos. Necesitan ópticas especiales para analizar las pequeñísimas ondas. Estamos hablando de los no metales. Aplicaciones se puede usar para el análisis cuantitativo en las siguientes áreas. Materiales naturales como roca, minerales, tierra, aire sedimentado, agua, tejidos de plantas y animales. En el área de geoquímica, mineralogía, agricultura, forestación, cría de animales, ecología química, ciencias ambientales, industrias alimenticias, distribución y purificación de agua para identificar sulfuro, boro, fósforo, titanio, circonio, que no se pueden identificar por el método de AAS, que es espectrofotometría de absorción atómica, que es lo que nos falta ver.
En las matrices ambientales, las cuales pueden contener bajas concentraciones y pocos elementos interferentes, han presentado dificultades históricas al determinar análisis de muestras. ICP es de masa acoplado a muestras geológicas. En aplicaciones analíticas, las altas temperaturas alcanzadas aumentan el número de elementos que se pueden determinar, tanto cualitativa como cuantitativamente, ya que la temperatura se puede estabilizar. Las fuentes de plasma acoplado inductivamente proporcionan datos analíticos mucho mejores que otras fuentes de emisión. La calidad de estos resultados radica en la gran estabilidad, bajo ruido, poca radiación de fondo y en la ausencia de interferencia de las fuentes cuando se opera en las condiciones experimentales apropiadas. El plasma de acoplamiento inductivo ICP, también conocido como ICP-AES, espectrofotometría de emisión atómica, está acoplado a algo más. O ICP-OES, espectrofotometría de emisión óptica se utiliza para analizar simultáneamente muchos elementos y en niveles tan bajos como 1 a 10 partes por millones o ppb. Estamos hablando, si hablamos de ppb, estamos hablando de partes por billón. Un millón es 10 a la 6, un billón es 10 a la 12. Se utiliza en una gran variedad de análisis como el de alimentos y bebidas, el metálico, el farmacéutico, el geológico, el hidrológico y el de cemento. El ICP funciona usando un plasma de argón en el que se inyecta una muestra líquida atomizada. La muestra se ioniza en el plasma y los iones emiten luz a diferentes longitudes de onda características que posteriormente se miden. Entonces, con todo lo que vimos, en resumida cuenta, el plasma de acoplamiento inducido funciona usando un plasma, ¿sí?, de argón en el que se inyecta una muestra líquida atomizada. La muestra se ioniza en el plasma y los iones emiten luz a diferentes longitudes de onda. Ondas características que posteriormente se miden. Entonces, la emisión de luz a diferentes longitudes de onda, nosotros la vamos a caracterizar. Esto es lo que hace, eso es lo que hace el plasma de acoplado de inducción. Aplicaciones en análisis ambientales. El método AAS ha sido acoplado para determinar metales por la EPA bajo el método de 610, es el método de la EPA, el 6010, perdón. Este describe la determinación simultánea o secuencial multielemental de los elementos por el ICP-AAS. El AAS, es espectrometría de emisión atómica. Está acoplado el ICP-AAS. Este describe la determinación simultánea o secuencial multielemental de los elementos por ICP-AAS. Este método es aprobado por un gran número de metales y desperdicios. Todas las matrices, incluyendo agua del suelo, muestras acuosas, desperdicios industriales, tierras, sedimentos y otros desperdicios sólidos, requieren digestión antes del análisis. La tabla siguiente enlista los elementos a los cuales el método se puede aplicar: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, calcio, cromo. Su longitud de onda de cada uno de ellos específica es la longitud de ellos que emiten, y estimamos que el límite de detección es 45 microlitros. Estamos hablando
de 45 ppm. No, 4.5, a ver, microlitro. Estamos 10, es alto, ¿no? Está hablando por 1000. Estamos hablando de 4500. Antimonio, 32. Alto, ¿no? Los límites de detección. Bario, por ejemplo, el bario 2 microlitros. ¿No es cierto? 2 partes por millón. 2 ppm. 2 están en 1 millón, en 10 a la 6. En 10 a la 3. Entonces, 3, estamos hablando casi de también 200 partes por millón más o menos. Berilio, boro, cadmio, calcio, cromo. Este es un ICP, más o menos. Fíjense que aquí tiene el nebulizador que hablábamos y aquí está la muestra. Entonces entra el gas y él va a pasar de aquí y va a entrar a la torre. Ahí está, ahí se ve mejor. Aquí está la antorcha. Ahí guardé. Ok. Eso es el ICP. Ahora quiero mostrarle unos videitos. Estamos hablando de espectrofotometría. Vamos a ver este que no dura más que 5 minutos. Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Mary y hoy vamos a hablar acerca de la luz. ¿Qué tanto sabes de la luz? ¿Se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. ¿O quiere que le dé más volumen? Y después le voy a pasar el link para que ustedes lo tengan. Todos sabemos que tenemos fuentes de luz natural. El sol es la principal fuente de luz natural. Y también tenemos fuentes de luz artificial, aquella que es creada por el hombre, o sea, por nosotros. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es la luz? Por ejemplo, cuando tú prendes un foco en tu casa, ¿qué consigues ver? Tú consigues diferenciar objetos en formas, en tamaños y en colores. La luz es una onda electromagnética que se encuentra formada por fotones. Oh, muy complejo. Déjame describírtelo. Voy a dibujar una onda. Aquí te estoy mostrando una representación gráfica de una onda. Estas ondas pueden ser observadas. Por ejemplo, cuando tiras una piedra al agua, las ondas viajan en la superficie del agua. Pero a diferencia de estas ondas que se forman en el agua, la luz no necesita del agua para propagarse, porque la luz es una onda electromagnética, o sea, presenta un campo eléctrico y un campo magnético. Y las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio para propagarse, es decir, esas ondas están viajando en el vacío. La velocidad con la que se propagan las ondas, te la voy a dejar aquí. Esta es la velocidad con la que se propagan las ondas, este número. Pero este número nadie se lo aprende. Entonces todos redondean a 300.000 kilómetros por segundo. Más fácil. Esta velocidad es conocida como la velocidad de la luz. Vamos a hablar un poquito de las ondas electromagnéticas para entender mejor qué es la luz. Las ondas electromagnéticas presentan varios elementos. Los más importantes son estos de aquí, los que te estoy mostrando ahorita. La amplitud, la frecuencia, la velocidad, la longitud de onda. Estas ondas también llevan una energía que va a depender bastante de la frecuencia. En realidad, la energía que cada onda lleva es directamente proporcional con la frecuencia. O sea, mayor energía, mayor frecuencia. Según esa frecuencia, las ondas son clasificadas en un grupo conocido como espectro electromagnético. Este grupo aquí, mira que te estoy mostrando. Este grupo de aquí son simplemente ondas, pero cada onda presenta una diferente longitud de onda, una diferente frecuencia. Por lo tanto, la energía va a ser diferente. Por ejemplo, los rayos gamma presentan una frecuencia
bastante alta, significa que la energía es bastante alta también. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con la luz? De este conjunto de ondas electromagnéticas, lo que nosotros conocemos como luz está aquí, mira, visible, luz visible. Y la luz visible son ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda determinada, que es alrededor más o menos de 400 a 700 nanómetros. También tienen una frecuencia determinada. Y son aquellas ondas que nuestros ojos recepcionan, porque nuestros ojos son receptores de ondas. Eso es lo que básicamente nosotros vemos. En realidad, nosotros a la luz lo observamos como colores. Te voy a hacer un experimento. Mira, ¿qué color estás viendo aquí? Yo veo azul. Supongo que tú también estás viendo azul. Lo que nuestros ojos perciben son ondas que se presentan en esta vibración. Ahorita las ondas que tus ojos están percibiendo están teniendo esta frecuencia aquí. Por eso es que tú estás percibiendo esto de color azul. Igualmente aquí con el rojo. La frecuencia de las ondas es esta de aquí. Y ahí percibimos varios colores en el rango entre más o menos 400 y 700 nanómetros. ¿Okay? Esta luz también presenta propiedades. Sabemos que la luz refleja, la luz también se difracta, la luz interfiere y lo más importante, la luz presenta una propiedad que se llama refracción. Ahora, para resumir, la luz es una fracción de esta energía total que es emitida por el Sol. Decíamos que el Sol es la principal fuente de luz natural y el Sol en realidad emite todas estas ondas aquí. Todo este espectro electromagnético es emitido por el Sol. Tú cuando vas a la playa generalmente usas protección UV, ¿cierto? Porque el Sol está emitiendo esas ondas aquí. Sin la luz no habría fotosíntesis, sin la luz no produciríamos vitamina D. Y gracias a la luz, hoy vemos todo tipo de avances tecnológicos. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos en un próximo video, ¿ok? Bye. Bueno, seguimos con la luz. Este igual es cortito. Luz es la conexión entre nosotros y el universo. A través de ella podemos observar estrellas distantes y mirar atrás hasta el origen de la existencia. Sin embargo, ¿qué es la luz exactamente? De manera breve, la luz es la forma de energía más pequeña que puede ser transportada. El fotón, una partícula elemental carente de tamaño real que no puede ser dividida, solo puede ser creada o destruida. La luz también posee una dualidad onda-partícula, siendo una especie de partícula y una onda paralelamente, aunque esto no sea necesariamente verdad. Cuando hablamos de luz, normalmente nos referimos a la luz visible, la cual es una pequeña parte del espectro electromagnético, energía en forma de radiación electromagnética. Esta radiación consiste en un enorme rango de longitudes de onda y frecuencias. Los rayos gamma tienen la longitud de onda más pequeña porque son los fotones que poseen mayor energía. La mayoría de estos están por debajo de los 10 picómetros, tamaño que sigue siendo mucho menor en comparación con un átomo de hidrógeno. Como referencia, un átomo de hidrógeno comparado con un centavo es tan pequeño como comparar ese mismo centavo con la luna. La luz visible está en el centro del espectro electromagnético en el rango de 400 a 700 nanómetros, más o menos el tamaño de una bacteria. En el otro lado del espectro, las ondas de radio pueden ser de hasta 100 kilómetros en diámetro, mientras que las ondas más grandes que conocemos llegan a tener una longitud de entre 10.000 hasta unos impresionantes 100.000 kilómetros, mucho más grandes que la Tierra. Desde el punto de vista físico, todas estas ondas son idénticas. Todas tienen una dualidad onda-partícula y viajan en c, la velocidad de la luz. Simplemente lo que varía son sus frecuencias. Entonces, ¿qué hace que la luz visible sea especial? En realidad, absolutamente nada.
Simplemente resulta que evolucionamos unos ojos que son buenos en registrar exactamente esta parte del espectro electromagnético. Esto no es mera coincidencia tampoco. La luz visible es el único set de radiación electromagnética que se propaga en el agua, y sucede que es en donde la mayoría de los ojos evolucionaron hace millones de años, y fue una jugada inteligente, porque la luz no solo interactúa con la materia, también es alterada por ella y puede ser utilizada para obtener información del mundo que nos rodea con casi ningún retraso, que sin duda resulta ser una herramienta útil para la sobrevivencia. ¿De dónde viene la luz? Un gran rango de ondas electromagnéticas son creadas cuando los átomos o moléculas caen de un estado alto de energía a uno inferior, lo que significa que pierden energía y la emiten en forma de radiación. A nivel atómico, la luz visible es creada cuando un electrón de un átomo en estado excitado cae a un estado inferior y pierde este exceso de energía. De la misma manera, la luz entrante puede elevar un electrón a un estado más alto de energía al absorberla. Macroscópicamente, el movimiento de la carga de un electrón crea un campo magnético oscilante, el cual crea un campo eléctrico oscilante perpendicular a él. Estos dos campos se mueven a través del espacio transfiriendo energía de un lugar a otro, llevando información del lugar de su creación con ellos. ¿Y por qué de entre todas las cosas en el universo la luz es la más veloz de todas? Cambiemos la pregunta. ¿Cuál es la forma más rápida de viajar en el universo? Es C. Exactamente 229.792 metros por segundo en el vacío, 1.000 millones de kilómetros por hora. La radiación electromagnética simplemente es así de rápida. Cualquier partícula que no posea masa viaja en C sin ninguna clase de aceleración. La luz liberada por una vela no acelera hasta alcanzar la velocidad de la luz. En el justo instante de su creación, su velocidad ya es C. Sin embargo, ¿por qué C? La velocidad de la luz es finita. Bueno, nadie sabe. Nuestro universo simplemente está construido de esta manera. No hay una respuesta inteligente para esto. Entonces, la luz es parte de un espectro, una partícula elemental que también se comporta como una onda y es propulsada por dos campos perpendiculares viajando a la velocidad límite del universo, permeándolo, permitiéndonos ver sus elementos, colocando entonces nuestra existencia en perspectiva. ¿Qué? ¿Quieren seguir viendo? A ver, acá dura 6 minutos más. Miremos este último y lo siguiente vamos a verlo la próxima clase y yo voy a terminar con espectrofotometría y vamos a mirar todos estos videos y yo les voy a pasar todos los links para que ustedes lo puedan ver. Este que nos falta. Este más veremos. Y la cerramos. Bienvenidos. Para comprender mejor este tema, le voy a bajar el brillo a nuestro fondo. Ahora sí, comencemos. La luz del Sol viaja en forma de ondas, de las cuales podemos ver una parte, pero otra porción mayor de esas ondas es imperceptible por el ojo humano. Hoy hablaremos del espectro electromagnético. Para ello, debemos remontarnos en la historia, a fines de 1600, cuando Isaac Newton, mediante un prisma de vidrio, dejó pasar un pequeño haz de luz blanca. Notó que esta luz se separaba en muchos colores, como el arco iris, y nombró a este fenómeno espectro. Casi un siglo y medio más adelante, el científico William Herschel, basado en el experimento de Newton, midió la temperatura de los colores del espectro y comprobó que las ondas rojas transportan más calor que las violetas. Pero lo revolucionario de este experimento fue cuando colocó el termómetro
al lado de la luz roja y descubrió que la temperatura era mayor. Como se encontraba al lado del color rojo, lo llamó infrarrojo y pudo comprobar empíricamente que existen formas de luz que no son visibles por el ojo humano. Este descubrimiento abrió el campo para muchas investigaciones que permitieron descubrir otros tipos de ondas, como las de radio, que son utilizadas principalmente para transmitir información, como las radio AM y FM, los celulares, los televisores y muchos medios más. Las microondas, que son utilizadas en antenas, radares, satélites para telecomunicaciones y en un uso más cotidiano para cocinar y calentar los alimentos. El espectro visible, que comúnmente llamamos luz, son las ondas a las que nuestros ojos son sensibles y, como vemos, es una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Seguimos por la luz ultravioleta, cuya aplicación es en el campo de la medicina para desinfección y esterilización, para revelar las marcas ocultas en billetes, documentos importantes e investigaciones forenses. Los rayos X, que son capaces de atravesar cuerpos opacos y se utilizan, por ejemplo, en medicina para obtener radiografías. Los rayos gamma. Este tipo de ondas se generan en fenómenos astrofísicos de mucha violencia, como la explosión de una estrella, y también de forma controlada en los reactores de energía nuclear. Ahora volvamos a los rayos infrarrojos. En la actualidad son utilizados en los controles remotos para transmitir órdenes y datos, en las fibras ópticas, lámparas para tratar dolencia, entre otros. ¿Recuerdan cuando hablamos de los Kelvin y el cero absoluto? Toda materia que esté a mayor temperatura que 0 Kelvin emite radiación. El cuerpo humano, una taza de café, el agua e incluso objetos muy fríos como el hielo emiten radiación infrarroja. Esto puede verse a través de cámaras especiales que captan este tipo de ondas y las transforman en imágenes. Los satélites meteorológicos que están equipados con esta tecnología son de gran ayuda para la predicción y análisis del tiempo. Cuando el satélite explora la Tierra en infrarrojo, estamos viendo la emisión de calor de las diferentes superficies, como el suelo, las zonas marítimas, nubes a diferentes alturas, vapor de agua, etc. Otra ventaja importante es que la lectura infrarroja sirve tanto de día como de noche, por lo que nos proporciona información del estado del tiempo a toda hora. En los informes meteorológicos de la televisión sabemos ver diferentes tipos de imágenes satelitales, pero ese es un tema que veremos unos videos más adelante. Ahora vamos a ver los siguientes datos curiosos relacionados con las ondas del espectro electromagnético. Las radiofrecuencias, como la de los televisores y radios, rebotan en la ionosfera y de esta forma viajan de un lugar a otro del planeta. Para calentar las comidas, el aparato de microondas de nuestra cocina intensifica la actividad molecular del agua provocando fricción y de esa manera calor. Algunas serpientes y peces son sensibles a las ondas infrarrojas y pueden ver a sus presas en las noches más oscuras o en las profundidades del océano, donde la luz solar no llega. Otros animales, como los gatos, pueden ver en la noche debido a que su sistema visual permite absorber 5 veces más luz que el ojo humano, algo muy similar a la tecnología de visión nocturna que se utiliza, por ejemplo, con fines militares. Los rayos X, provenientes de las estrellas o el Sol, no pueden atravesar la atmósfera terrestre. Para detectarlos, los astrónomos utilizan telescopios satelitales. De producirse una explosión de rayos gamma cerca de nuestro sistema solar, estos rayos destruirían nuestra capa de ozono, dejándonos expuestos a los rayos ultravioletas más nocivos para la vida. El espectro electromagnético fue nuestro tema de hoy y hay muchos más.
Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica en nuestros videos. Hasta pronto. Ok. Entonces vimos 3 videitos ahora para que no se me duerman. La próxima, vamos a ver, respecto a fotometría. Espectrofotometría. Bueno, todo es espectrofotometría. La primera parte. No le voy a pasar hoy día todavía los links. Bueno, ya va, veamos más. A ver si tengo de muestreo también. Esto tengo que pasárselo para que veamos también. Muestreo. Y PHF polarimetría. Eso ya vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Bueno, ahora lo que me falta ahorita es que le tome el listadito para ver quiénes estaban